Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Cuadernos de Pedagogía para este rato de diálogo. Muchas gracias, Carmen. La verdad que yo soy un enamorado de Cuadernos de Pedagogía en mi época de estudiante, así que para mí es todo un honor poder estar aquí hoy contigo, que sabes que te admiro. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Federico? Bueno, Federico es... Con un largo currículum que no voy a... No, por favor. Bueno, realmente yo siempre me he definido como un pedagogo, que no ha tenido la suerte de trabajar en un aula, pero sí que he trabajado mucho en políticas educativas en distintos ámbitos. Y que he llevado siempre la pedagogía, o eso es lo que he intentado, a todos los ámbitos en los que he estado trabajando. Entonces he pasado por la parte de un ayuntamiento, fui 8 años concejal, por la parte del Congreso de los Diputados, que además lo hablaba esta mañana con otra persona, que era muy gracioso, que en política siempre se habla de, o Rubalcaba siempre hablaba de pedagogía política, ¿no? Y yo lo tengo escrito en un libro que a mí nunca nadie me preguntó, que era político y pedagogo, y nadie me preguntó de lo que había que hacer, y siempre me he quedado con esa pena. Y luego también el ámbito de la cooperación, de la cultura, y entendiendo que esa parte para mí, en el fondo del todo, lo que soy, lo que me siento, ser un pedagogo. Un pedagogo que ha estado en política municipal, ¿no? En otros países el rol de la municipalidad en la educación y en toda la innovación educativa ha sido muy potente. Sin embargo, en España es una asignatura pendiente. Sí, sin duda alguna. Fíjate, tú y yo lo hemos hablado en alguna vez. La autonomía que hablamos en educación tiene que ser también una descentralización a los gobiernos locales. Yo he sido concejal, no he sido concejal de educación, también es otra de las cosas que se me ha quedado ahí en esto, pero sí que he trabajado muy de cerca siempre con las 2 concejales de educación que he tenido en los 2 gobiernos que estuve, ¿no? Los ayuntamientos son claves para esa autonomía de la educación o la autonomía de los centros educativos. Es verdad que en otros municipios, en otros países, Inglaterra, por ejemplo, sí que con los LEAs tienen muy desarrollados esos proyectos municipales, y sin embargo aquí la educación en el ámbito local se ha dejado más a la parte de tenemos que montar centros educativos, el mantenimiento del centro educativo, pero sin embargo yo recuerdo algo que leí en UNESCO, que fue un documento que hicieron sobre educación inclusiva. Cuando se empezaba a hablar de educación inclusiva se hablaba de que al final los centros educativos tenían que ser el núcleo neurálgico de una ciudad. Fíjate, mi trabajo de fin de grado era un estudio sobre las escuelas unitarias en Elche. Elche tenía 32 escuelas unitarias, de hecho todavía queda un colegio que funciona como un colegio unitario en una de las pedanías, y a mí me interesa mucho ese proyecto, ¿no? Entonces, esos centros que en su momento habían sido centros educativos se habían convertido en centros sociales de las propias pedanías, ¿no? Yo defiendo, por ejemplo, que la escuela tendría que hacer algo como quitar las vallas, porque tiene que estar integrada dentro. Y eso solo pasa si hay una autonomía por parte de los municipios para tener en esa educación esa parte fundamental de que los centros educativos sean los que generen esa comunidad. Has escrito en algún momento que tenemos que educarnos en la incertidumbre, ¿no? Es verdad que la pandemia creo que pone esta frase en un contexto incluso más radical, ¿no? Sí, es verdad que, fíjate, hasta ahora calculamos que hemos tenido 2 contratos en educación. El primer contrato educativo fue la extensión de la educación, es decir, había una falta de educación. Fíjate, en este estudio que hacía sobre las escuelas unitarias, en el año 75 todavía faltaban 200.000 aulas en España. Es decir, que eso estamos hablando ya en plena democracia, ¿no? Un 3% de la población solamente llegaba a la universidad, y un 25% de personas eran analfabetos funcionales. O leían mal, o no sabían leer, o no sabían escribir, ¿no? Entonces, claro, era una certidumbre de que había que hacer una cosa. La segunda parte fue la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades y tal. Pero es que estamos en un momento donde la incertidumbre se ha convertido en nuestro día a día. Y ahora con la pandemia esto se ha hecho exponencialmente. ¿Por qué? Porque creo que era Galeano el que lo decía, que cuando conseguimos la respuesta nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y ahora estamos viviendo en esa situación. Entonces, por lo tanto, ahora o somos capaces de educarnos en esa incertidumbre. Croft, que es uno de los grandes escritores del terror, dice que entre todos los miedos la incertidumbre es el miedo más pavoroso que existe, ¿no? Y estamos en ese momento. El no saber qué va a pasar genera pues, una incertidumbre muy grande, un desasosiego y sobre todo esos efectos que también estamos viendo en la salud mental de los niños y de los adultos. Si somos capaces de entender que tenemos que vivir en un mundo en permanente movimiento, estaremos empezando a educarnos en esa incertidumbre. Vamos a profundizar un poco en la situación del COVID, ¿no? ¿Cómo crees? Hay mucho debate sobre presencialidad, no presencialidad, cómo ha afectado, cuánto aprendizaje se ha perdido. ¿Cuál es tu valoración del impacto del COVID en la educación española? Fíjate,
Yo creo que en el COVID tenemos que sacar lecciones aprendidas muy interesantes. Es verdad que cuando hay 90.000 personas que han muerto, hablar de lecciones aprendidas siempre es muy complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito educativo, yo recuerdo en la etapa que estaba en el Ministerio de Educación, que pasamos de que el viernes los niños se fueron a clase, a su casa, y el lunes le dijeron, ya no vais. Y a partir de ahí tenemos que montar todo. Yo recuerdo en ese primer momento, profesores, padres y madres, alumnos, mucha gente que empezó a hacer muchas cosas sin saber muy bien dónde estaba. Incluso las editoriales pusieron al servicio del Ministerio, montamos una página para recoger todos esos documentos, utilizamos la televisión. Yo recuerdo que los amigos portugueses nos decían, pero qué cutres que soy utilizando la televisión para dar televisión educativa, que entonces era un programa de 5 horas, muy rudimentario, que montamos desde un jueves hasta un lunes que salía, es decir, que esto sabíamos cuál era la circunstancia, pero utilizamos todos los recursos. Ahora bien, cuando ya pasamos todo esto, tenemos cosas positivas. Televisión Española sigue manteniendo 1 hora de televisión educativa todos los días, incluso con un programa de debate los fines de semana. Y dices, ostras, esto es positivo. Ahora bien, yo recuerdo que cuando volvimos a clase otra vez, decíamos, vale, pero tenemos que volver a lo mismo. Yo digo, oye, yo recuerdo que antes de la pandemia hablábamos que la presencialidad no era solo lo único que se tenía que dar, que el modelo de clases donde todos estábamos sentados en autobús, ese no era un modelo. Es decir, por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en que la escuela es un elemento de socialización, pero no todo puede ser ese elemento de educación tradicional que veníamos haciendo, que teníamos que cambiar, y que esos modelos híbridos, además hicimos un estudio con unas amigas de la investigadoras también de la Universidad de Zaragoza, que se publicó en la revista del INAP, donde hablábamos precisamente de esa educación híbrida, ¿no? De que teníamos que hablar, pero no solamente el híbrido por lo digital, sino por lo presencial, por el trabajar de otra manera, por empoderar también al profesorado, por personalizar la educación. Ahí es donde estaba la clave. Y por supuesto, la presencialidad es fundamental, pero para la socialización, no tanto para el aprendizaje, que ahí sí que tienen que haber otros instrumentos y otras herramientas. Y en pleno COVID se aprueba la LOMLOE, la nueva ley de educación, en la que tú has participado activamente. ¿Cuáles serían, en positivo, las aportaciones más interesantes que crees que tiene la nueva ley? Fíjate, yo creo que en positivo, a diferencia de otras leyes que lo que iban haciendo era asentar cambios que se habían producido, la LOMLOE lo que permitía era ser la piedra angular del futuro cambio. Yo recuerdo que en las reuniones con el Ministerio y con la ministra Celaá se lo comentaba mucho, que lo que hacía la LOMLOE era abrir un espacio, abrir la oportunidad y la posibilidad de poder hacer otras cosas, que no se cerraban en la ley, sino que se tenían que hacer. Sin entrar en las polémicas, que si quieres también entramos, lo que a mí era más positivo era que, uno, que se ponía al alumno en el centro de la enseñanza. Dos, que se cambiaban los currículums con esa visión de competencias, que también se ha debatido mucho en las competencias, que me vais a perdonar, pero a mí me parece absurdo. La Unión Europea ya definió que es una competencia, que es el constructo complejo entre habilidades, destrezas y valores. Entonces, con lo cual ya estaba, conocimientos y valores, perdón. Entonces, con lo cual ya estaba muy definido. Entonces, yo creo que lo más positivo que nos aporta la ley es que es un acicate para el cambio y la transformación. Si eso lo uníamos a la formación del profesorado, la digitalización de la educación y la personalización de la educación, y por último la autonomía de los centros educativos, para mí ese sí que era el conjunto o el ecosistema que iba a permitir que la educación española diera un avance importante. Ahora que has nombrado la formación del profesorado, que sabes que es una de mis grandes inquietudes, ¿qué claves tendrían que cambiar para un modelo que todavía yo creo que le queda mucho para vencer, ¿no? Viejas rutinas no muy eficaces? Sí, completamente de acuerdo. Mira, yo creo que para lograr eso se tienen que producir varias cosas. Primera, no podemos seguir manteniendo los viejos discursos. Y seguimos estando en una situación de bloqueo en viejos discursos para mantener. Segundo, en el Congreso de los Diputados hablé mucho sobre formación del profesorado y siempre planteábamos, por cierto, en algo como el informe McKinsey, que también hablábamos antes, que cuando yo era diputado, en el 2012, si no recuerdo mal, nos lo presentaron y hablaban de todo eso, lo que se había hecho en Singapur, en China, en Inglaterra, en Finlandia, y que hablábamos primero de la formación inicial del profesorado, del desarrollo profesional y además, por supuesto, de la formación del profesorado a lo largo de su carrera docente. Yo creo que si somos capaces de entender que valemos más de lo que representan nuestros discursos o nuestros debates o nuestras discusiones, más que debates son discusiones, seremos capaces de entender eso. Y para mí,
lo he defendido siempre, la mejor manera de hacer esto es empoderar al profesorado. Te pongo un ejemplo. No podemos hablar de digitalización de la educación y al profesor decirle, oye, utiliza tu ordenador personal. Esto no funciona. Es decir, si queremos que los profesores, tenemos que darles herramientas, tenemos que potenciarlo. Más allá, sin duda, incluso de lo que Lorenzo Luziraga decía en su momento, de que al final el profesorado tenía un halo moral que era el que le daba y que a partir de defender sus derechos laborales es cuando empieza a perderse el halo laboral. Yo creo que tienen que defender sus derechos laborales, pero tenemos que darles herramientas para que puedan trabajar y escucharles. El profesorado tiene una carrera y sobre todo, más allá del MIR, que ya habló Rubalcaba en su momento, hay que redefinir, porque si te das cuenta estamos muchas veces en lugares comunes sin terminar de profundizar. Y yo creo que ahí es donde se tiene que hacer, en profundizar, en trabajar en ese estatuto docente, que por cierto se quedó escrito en el año 2008, en un cajón. Y ya nunca se supo. Ahora afortunadamente se ha vuelto a poner en marcha y yo creo que ahí es donde tiene que estar. Si somos capaces de entender que el profesorado tiene una carrera docente y que, como dice Andrés Letter, ningún centro educativo, ninguna educación es mejor que su propio profesorado. ¿Tendremos paz educativa para llevar a cabo el diálogo necesario y los consensos necesarios para poder avanzar? Ya sabes que soy muy pro pacto y que he trabajado mucho en estos años, desafortunadamente con poco éxito. Fíjate, yo que soy positivo en mi vida lo veo complicado. Y te explico por qué. Mira, también lo he escrito en algún sitio. Yo creo que han habido dos grandes momentos en la educación en España. En la Segunda República, porque se confluyeron dos cosas. Un proyecto educativo, que era la Institución Libre de Enseñanza, por cierto, liberal, progresista, pero liberal, con un gobierno que entendió la educación y la cultura como factor fundamental para el desarrollo de la República. Y ahí se produce un gran avance. El segundo gran avance que se produce en educación es entrada a la democracia, la transición, por dos cuestiones otra vez que se vuelven a dar. Los movimientos de renovación pedagógica y un gobierno, en este caso de Felipe González y con José María Maraval, entendiendo la LODE, por cierto, única ley educativa que no se ha derogado, que sigue todavía vigente con algunas modificaciones, y se produce ese cambio, movimiento pedagógico, movimiento político y en ese avance, que venía precedido del mayor acuerdo político que hemos tenido. Yo recuerdo las conversaciones con Alfonso Guerra, que coincidí con él en el Congreso de los Diputados, y me contaba el artículo 27, me dice, mira, las dos únicas veces que casi se rompe la Constitución fue por el Estatuto de Autonomías, por el Estado de las Autonomías, y por la Constitución, donde Gregorio Pérez de Barba estuvo a punto de levantarse. Era un artículo muy complicado, muy complejo, y este es el marco político en el que tenemos. Ahora bien, si podemos desligar el debate político del debate pedagógico, podremos conseguir acuerdo. Pero si los políticos se dedican a hablar de pedagogía y los pedagogos a hablar de política, no lo vamos a conseguir. Es difícil. Cambiando de tercio, porque no me gustaría terminar sin que hablaras un poco de la Agenda 2030, de tu rol, de lo que ha significado. ¿Qué podrías contarnos? ¿Qué crees que es importante? Fíjate, la Agenda 2030... he tenido la suerte de participar en la confección de la Agenda 2030 cuando era diputado, tanto en una reunión de alto nivel que se hizo aquí en Madrid, como además con distintos paneles en los que colaboraba de cooperación. Tuve la oportunidad de, cuando fue director general de Agenda de Cooperación en la Generalitat Valenciana, de poner en marcha y aprobar la primera estrategia de desarrollo sostenible que se hizo en España y la primera ley de cooperación y desarrollo sostenible. Claro, eso fue en el año 2015. Yo recuerdo que cuando hablé con el presidente Puig para proponerle que trabajáramos en la Agenda 2030, le dije, Chimo, esto es fenomenal, esto es el futuro. Y me dijo, tira para adelante. Venga, yo creo que lo hizo por pesado, pero dijo, tira para adelante. Bueno, tiramos para adelante y el mismo día que se aprobaba la Agenda 2030, 25 de septiembre de 2015, el Consejo otorgaba a la dirección general mía el trabajo para la alineación de las políticas públicas con la Agenda 2030. Al día siguiente no salió nada en prensa, nada. Ni de lo mío, que era lógico, pero tampoco solo salió una foto del rey, porque fue el rey el que fue allí esto. Entonces yo decía, bueno, esto va a ser un fracaso, otro plus y tal. Claro, visto 5 años, 6 años, 7 años ya después, claro, se ha convertido en una agenda global, en una agenda de la ciudadanía, en una agenda de las empresas, de las instituciones, de la educación. En educación, en Naciones Unidas hay una encuesta donde participaron 8 millones de personas y todas las personas en todo el mundo, hombres, mujeres, todos los niveles educativos, todos los niveles sociales, en cualquier parte del mundo, plantearon, y todas las edades, que el principal objetivo de la Agenda 2030 era la educación.
De los 17, la educación. Es decir, 8 millones de personas coincidiendo con lo mismo. Por lo tanto, para mí la Agenda 2030 es esa agenda de transformación. No es un plan estratégico, no es una medida de acción, no es un compendio de buenas acciones. Es fundamentalmente una manera de transformar el mundo, además con la interconexión. Y la educación ahí juega un papel clave, la educación y la cultura, que la cultura, por cierto, es algo que está olvidado dentro de la Agenda 2030 y que estamos intentando integrar de otra manera. Por lo tanto, para mí la Agenda 2030 es ese lenguaje universal que nos permite construir un nuevo contrato social global. Hemos tenido un contrato social que ha permitido ese avance entre libertades e igualdad, en esa economía social de mercado, etcétera, etcétera, pero ahora necesitamos ese contrato social global que representa la Agenda 2030. Y entre la interacción de los distintos objetivos y las distintas metas, ahí es donde nacen las nuevas políticas que tienen que llevarnos, sin duda alguna, al empoderamiento de la ciudadanía. La Agenda 2030, en definitiva, lo que se trata es de empoderar a la ciudadanía para lograr esa transformación y, como dice la Agenda en su última frase, que nadie quede atrás. Y hemos participado juntos en el trabajo del 2050, ya no 2030, ¿no? Que nos han criticado mucho, ¿no? Porque cómo era posible que nos dedicáramos a pensar a tan largo plazo. ¿Por qué crees que es importante marcar horizontes ambiciosos cuando uno plantea procesos de transformación? Porque es fundamental. Es decir, no podemos estar en esta sociedad que va muy rápido, en esta sociedad del cambio permanente, estar pensando en lo que va a pasar mañana y sin evaluar lo que ha pasado antes de ayer. Tenemos que tener esa visión de largo recorrido. En ese debates que tuvimos y en esos diálogos permanentes que tuvimos con las nuevas tecnologías y sin vernos físicamente, claro, lo que veníamos a decir es, oiga, es que tenemos que redefinir hacia dónde queremos ir. Es decir, lo están haciendo en el currículo educativo, con el perfil de salida, lo están haciendo... Fíjate, durante muchos años muchos países han trabajado en políticas de largo recorrido. Por ejemplo, México tiene programaciones a 6 años, cuando las legislaturas son de 5. Aquí hubo en algún momento... Los pactos de la Moncloa fueron esto, fueron una planificación a largo recorrido. Los planes quinquenales en otro ámbito también tenían esa función. Pero claro, si no tienes una visión de hacia dónde vas, no podrás saber hacia dónde tienes que coger el camino. Esto lo hemos dicho muchas veces, y tienes que tener esa ambición de pensar hacia dónde quedar, luego llegarás o no llegarás, y luego, como estamos en este permanente cambio, tendrás que readaptarlo. Es decir, tampoco se tiene que ser cerrado en decir, oye, este es el camino, no. Esto es la guía que te marca hacia dónde vas. Y yo creo que, por ejemplo, en ese trabajo y en ese estudio, que por cierto se fundamentó en datos, en estudios, en análisis de políticas, en lo que han hecho otros países. Es decir, esto no es una ocurrencia de bar, decir, oye, pues yo creo... No, es que esto está fundamentado. Cuando tú haces ese ejercicio de evaluar, de proyectar, fundamentado en los datos, los bases, las informaciones, las estadísticas y los informes que tenemos, es el que te da la sensación de que efectivamente aquí hay un futuro que podemos recorrer. Bien, esta entrevista se enmarca en el número sobre empleabilidad y educación y en esa visión de futuro que podrías decir, sobre todo sobre la AFP y todo el cambio que creo que esta vez es real de la nueva formación profesional. Tú lo has dicho, es decir, es real. Es decir, un país como el nuestro necesita tener una formación profesional que esté a la vanguardia. Hemos tenido una formación profesional que, por las circunstancias de este país, ha sido siempre como la hermana menor de los que podían estudiar el bachillerato, los que iban a la universidad, o en mi época los que iban a ir, los que hacían COU y luego entraron a la universidad. La formación profesional hay que dignificarla en lo que significa, y además en este mundo donde cada vez necesitamos técnica, no solamente conocimiento, donde tenemos que diversificar nuestra manera de actuar, la formación profesional cubre toda esa parte que nos permite que nuestros trabajadores o nuestros alumnos tengan al máximo sus capacidades desarrolladas y, por supuesto, con una cualificación que les permita tener y defender ese estatus adquirido en el mundo laboral. Para terminar, te incorporas a la Fundación Ortega y Gasset. Cuéntanos qué hace la Fundación y cuál va a ser tu rol. Bueno, la Fundación, como sabéis, es una gran institución. En realidad son dos fundaciones, la Fundación Ortega y Gasset y la Fundación Gregorio Marañón, que en el año 2013 se fusionan, y tenemos además
con un componente muy interesante, ¿no? Es decir, de la parte del pensamiento y la parte de la ciencia, ¿no? Es decir, jugamos con esos dos ámbitos y tiene, entre otras cosas, el Instituto Interuniversitario, que es el primer instituto interuniversitario que se hizo en España, una parte de colaboración con América Latina a través de Goberna, y luego Revista de Occidente, que es la revista que el año que viene cumplirá 100 años, la primera revista cultural en España, ¿no? Y en mi caso me incorporo a llevar la dirección de innovación cultural precisamente con esta visión, ¿no? Es decir, esa visión, por un lado, de la pedagogía aplicada al mundo de la cultura y aplicada al mundo de la innovación, y sobre todo en avanzar en esa innovación cultural para que la Fundación sea también un creador de cultura. Nosotros no solo somos consumistas de cultura, sino que queremos hacer es crear esa cultura a través de toda esa innovación. Una innovación que tiene que ser social, una innovación que tiene que estar fundada en el conocimiento y que tiene que tener esos valores de la cultura y, por supuesto, la Agenda 2030, que va a entrar también como una transversal en todo lo que hacemos para generar verdaderamente esa comunidad cultural 2030 que permita esa transformación que antes hablábamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, un placer. Por la entrevista. Gracias. Wolters Kluwer, innovando juntos.